Les saluda Giovanni Duffer desde la ciudad de Nueva York, con un programa de Lasallistas en el Mundo. Esta semana nos vamos hasta la Ciudad de México, en México, para conversar con una compañera que tiene mucha historia relacionada con La Salle. Va a ser una entrevista muy interesante, pero antes acordémonos que estamos ante la santa presencia de Dios. Adorémosle. Muy buenas noches, Silvia. Voy a dejar que tú te presentes, nos digas tu nombre completo y cómo fueron tus inicios en tus estudios o en tu relación con La Salle. Cuéntanos un poquito de esa historia desde el comienzo. Con tu nombre primero, por favor. Con muchísimo gusto, muy buenas noches a todos desde la Ciudad de México. Soy Silvia Teresa López Rodríguez y es para mí un gusto compartir mi historia, que es un tanto diferente de muchos lasallistas. Yo nací en la ciudad de La Habana, en Cuba, y a los 6 años emigré a México. En el momento en que emigramos, mi familia y yo, por razones políticas, mi tío, el hermano de mi papá, trabajaba como abogado de los hermanos lasallistas en La Habana, dependiendo directamente del hermano Villalba. Y al expresarle al hermano Villalba que nosotros, que mis papás y yo veníamos para México, el hermano Villalba tuvo a bien ayudarnos en el sentido de recomendarnos con la escuela de las hermanas o las madres del Verbo Encarnado aquí en México. Sucede que en ese año, que era 1961, en la Ciudad de México no había colegios para mujeres, solamente para hombres lasallistas en México. Es así que inició mi escuela primaria, que le llaman aquí desde primer grado, y secundaria con las madres del Verbo Encarnado. Preparatoria en La Salle, que es el high school en Estados Unidos y en algunos países, también era nada más para hombres. Entonces yo cursé la preparatoria en una escuela mixta cercana a casa y ya me inicié como estudiante lasallista, como lasaliana, en la carrera. Yo soy licenciada en Derecho por la Universidad de La Salle de México, la ubicada en Benjamín Franklin, una calle muy bonita, un lugar muy céntrico y una universidad preciosa. Ahí estudié 5 años en la carrera en Derecho y estuve un tiempo ejerciendo como abogada y posteriormente en el año 2000 me incorporo a la universidad como docente y posteriormente como funcionaria de la Facultad de Derecho de la universidad. Tuve la oportunidad entonces de estudiar la maestría y como realmente a mí me gustaba mucho dar clases, yo tenía niños chiquitos pues era muy difícil ejercer la profesión de Derecho como mamá de pequeños. Me vi inmersa en el mundo de la educación, me gustó mucho. De tal manera que cuando elegí estudiar una maestría, lo que hice fue estudiar la maestría en educación y no en derecho. Así me quedé en la Universidad La Salle, estuve también en otras escuelas. En la Ciudad de México, un maestro generalmente está en 2 y en 3 lugares al mismo tiempo, en las mismas diferentes escuelas, y pude iniciar también mi doctorado, ahora sí en investigación jurídica, todos estos años pues en contacto con la Universidad La Salle. Casualmente, estando en la Universidad La Salle, mi relación con exalumnos era poca. Y la Universidad de La Salle en México es una universidad que tiene una apertura cultural y muy, muy importante.
y justo la función que ejercía yo en la Facultad de Derecho era la de vinculación con otros países a los cuales los alumnos iban a estudiar, ya fuera parcialmente, por semestres, en un intercambio. Okay. Es así como tuve contacto con colegios de La Salle, de otras partes del mundo, colegios no lasallistas, y fue una experiencia muy, muy rica, la verdad. En la Universidad La Salle, aquí en México, tuve la oportunidad de conocer, ni siquiera de conocer personalmente, sino de oír hablar del señor José Manuel Dorado, perdón, que había sido lasallista en Cuba, estudiante lasallista, y que tenía una labor en Estados Unidos. Quiero comentarles que después de que salimos mis papás y yo de Cuba, salió prácticamente toda mi familia, pero no pudo permanecer aquí en México por razones de relaciones exteriores y de permisos de permanencia. Y entonces emigraron ellos para Estados Unidos. Entre ellos iba mi tío, que fue abogado de los hermanos lasallistas en Cuba, y él primero fue a una universidad en South Carolina, y después, cuando se jubiló, se fue a vivir a Naples. Y él me hablaba mucho de Homestead, de la labor que se hacía en Homestead, y pues yo creía que esto era más relacionado con los estudiantes únicamente de Cuba que vivían en Miami, etc. Entonces, al tener contacto, obtener la dirección y el contacto del señor José Manuel Dorado, yo le escribí y me presenté como lo estoy haciendo ahora. Me dijo, su tío fue mi maestro, y entonces entablamos una relación muy, muy bonita. Ya él me explicó que era Homestead, en que estaba volcado. Yo fui a Homestead a visitarlos y me di cuenta de que había no solamente el lasallismo como medio de educación, sino que había una labor mucho más allá de este aspecto, ¿no? Y pues colaboré con Homestead a través del señor José Manuel Dorado. Asimismo, y a través también de él, pude conocer a Askilis Estable, que hace un tiempo usted también entrevistó. Él vino muchas veces a México, de La Habana, y pues la relación fue hasta la fecha es muy, muy, muy cordial, prácticamente diario. Estamos en contacto por mensajes. Desgraciadamente, el señor José Manuel Dorado murió. Dejó detrás de él una labor impresionante. Justo yo estuve en el momento en que él logró, junto con Askilis, que muchachos cubanos, jóvenes cubanos, lasallistas de corazón, porque recordemos que los hermanos lasallistas fueron en una época expulsados de Cuba. De hecho, en casa de mi abuelita hubo escondidos algunos de ellos, estuvieron escondidos algunos de ellos porque la persecución fue muy fuerte. Sin embargo, Askilis se logró que hubiera una presencia posteriormente, al paso de los años se suavizó la situación, y entonces Askilis pudo formar este grupo de jóvenes, y junto con el señor José Manuel Dorado y otros cubanos como Álvaro Vascos, por ejemplo, que están radicados en Miami, y que a todos ellos y a mí misma nos llamamos lasallistas de hueso colorado, porque realmente somos lasallistas de
de forma de vivir. Lograron llevar a los muchachos a Panamá al encuentro con el Papa. Eso fue una labor muy, muy bonita. Como le decía, pues José Manuel Dorado desgraciadamente murió. Yo sigo en contacto con la familia, con su familia, que es una familia muy linda, muy querida también. A través de José Manuel Dorado, él me explicó que era Umael. Yo no tenía ni idea de que era Umael. Quiero decirles que la comunicación en México al respecto de los lasallistas egresados no es muy formal. Y me habló José Manuel Dorado del encuentro que iba a haber en Minneapolis. Y pues bueno, yo me subí al tren y fui busqué la manera de contactar. Él me ayudó mucho y fui a Minneapolis. Y allí conocí a Alejandro, que usted también lo acaba de entrevistar. Así es. Que es el de Umael. Estuvimos 3 mexicanos, podríamos decir, en Umael, que fue Alejandro, Osvaldo y yo. Y pues formamos un muy buen grupo. La labor, a mí me impresionó la labor que hay en todo el mundo, en el aspecto no solamente educativo, sino me amplió ese horizonte que yo creo que nos debemos de comprometer todos los lasallistas y no dejar nunca de luchar por la labor y por continuar la labor y el carisma del señor de la Salle. Ese es uno de los motivos principales también de hacer este programa, porque estamos no solamente uniendo a los lasallistas que viven en diferentes países alrededor del mundo, por eso el programa se llama Lasallistas en el Mundo, sino también para descubrir más allá, como usted lo dijo, más allá de la educación, cuáles en sí las obras que se hacen, porque muchos no lo sabemos, simplemente pensamos que ir a la escuela, estudiar y se acabó, pero hay mucho más de fondo, hay unas obras interminables, obras sociales, ayuda al pobre, abren escuelas para el que no puede pagar. En los países de África hay muchas escuelas que también se han abierto gracias a los fondos que se obtienen en América o en Europa y se ayudan a los países donde no hay recursos. Entonces, todo eso es importante informar y qué bueno que usted lo ha mencionado en este programa porque, como le digo, pues se lo va a ver en todo el mundo y las personas que no lo sabían, pues lo van a saber. Que La Salle es más que un colegio, es más que una institución. Es un centro donde se ayuda humanitariamente a todo el necesitado en todo el mundo, porque esto es una obra global. Así es. Yo digo que el lasallismo es una forma de vivir. Una vez que tiene uno contacto con el lasallismo, no encuentra otra forma que sea agradable para vivir. O sea, lo que ofrece el lasallismo desde el punto de vista de valores, de principios, es muy, muy importante, sobre todo de amistad. Aquí en la Ciudad de México tenemos un chat de lasallistas que se llama lasallistas.net y a mí me encanta ver todos los días la forma en que nos ayudamos en nuestro diario, en nuestra vida cotidiana. Necesito esto, privilegiamos al lasallista en el sentido de necesito un ingeniero lasallista, necesito un médico lasallista. Entonces, el apoyo que existe es muy importante. Aquí en México participamos anualmente de una colecta que a mí también me encanta ver cómo los alumnos se participan y se comprometen con la labor. Bueno, lo que me faltaba decirles es que justo ayer hizo 4 años, dejé de laborar en La Salle, me jubilé y
pues yo no pierdo contacto con mi universidad, con mi alma mater. El día de hoy fui a comer allá, aquí en la Ciudad de México, no en el país, no en la Ciudad de México. Hay una comida muy rica que se llama el pozole, que es una sopa hecha de granos de maíz con carnes y demás, tomate. Es muy, muy rica. Y casualmente en La Salle hay una cafetería llevada por personas externas al lasallismo. Y estas personas durante la pandemia, al no tener pues medio de sobrevivir, lo que hicieron fue contactar con algunas personas que trabajábamos o que habíamos estudiado allí y nos traían la comida, o sea, obviamente nos las vendían, pero con un servicio, con una increíble, y se ha formado un nexo muy interesante entre todas las personas a partir de la pandemia. Justo hoy les decía que fui a comer a la universidad. Aquí en México se come a mediodía, se desayuna pues temprano, se come y la cena es muy liviana por la altura. Yo me imagino que en Perú o en estas zonas de altas pasa lo mismo. En Nueva York sí puede uno comer todo el día y la digestión no pasa nada. Pero me alegra saber eso que acaba de mencionar, que la pandemia sirvió para ayudar a estas personas que lógicamente se quedaron sin negocio durante el tiempo que estuvo cerrada la universidad, y fue buena idea que se hicieran este tipo de entregas de comida, y con ustedes en este chat, y que ustedes también se beneficiaron de esa comida, pero ellos también se beneficiaron, ¿no?, de los recursos que obtenían al venderles a ustedes mismos. O sea, entre ustedes mismos se ayudaron, esa cooperación, y como usted dice, ahora se ha formado ese vínculo. O sea que algo positivo, hermoso salió también de la pandemia, gracias a ese espíritu lasallista que tenemos todos nosotros. Así es, efectivamente. Pudieron salvar su negocio y pues es encantador. O sea, el llegar a la universidad, a mi colegio, y en la Universidad La Salle en México, en la Ciudad de México, hay desde preparatoria, que es high school. Ya el high school, cuando yo estudiaba en la universidad high school, como les decía, era nada más para hombres. Ya es mixto. Y justo llegué a la hora de la comida, a las 2 de la tarde, que es la hora de la salida de los muchachos. Es increíble ver la solidaridad, la amistad, las caritas alegres, el ambiente que tiene la escuela es realmente muy, muy gratificante, muy, muy gratificante. Y el espacio es precioso. Yo quisiera que conocieran la universidad porque verdaderamente es una universidad muy, muy linda. Muy bien, muy bien. Gracias por esa información. También nos mencionó que usted viajó a los Estados Unidos, a Minneapolis, para un congreso de UMAEL. ¿Fue justamente allí donde se eligió Alejandro para presidente de UMAEL? Exactamente, allí fue donde Alejandro Galván se eligió como presidente. Fue muy emocionante porque pues era la primera vez que había un presidente mexicano. La verdad fue un evento increíble. Yo nunca me lo imaginé. Yo de verdad les invito a que si tienen la oportunidad de contactar con UMAEL, de vivir estas experiencias, porque el estar con gente, como que uno entiende que en su país, dentro de su país, esté la gente comprometida, pero cuando uno se da cuenta de que afuera también hay compromiso y que hablamos el mismo idioma y que nos inspira el mismo carisma, la verdad es que es una experiencia inigualable. Obviamente estaba el hermano superior, Roberto Scherer,
y gente muy, muy valiosa y sobre todo que participó y que compartió experiencias muy, muy importantes. O sea que ese viaje también le sirvió a usted para afincar más aún su amor y su entrega, su dedicación a la Salle. También me imagino que cambió, como usted dice, mucho más esa experiencia porque logró entender a mayor capacidad hasta dónde se extiende la Salle. Así es, así es. Dentro de la Salle también tuve oportunidad de colaborar con una dependencia que se llama la Coordinación de Impulso y Vida Estudiantil. Esta coordinación es muy interesante porque entre las enseñanzas del señor de la Salle está el hecho de inspirar para que haya un acompañamiento de los jóvenes. En mis palabras, él decía que un joven debería de tener una persona adulta junto que no fuera una autoridad o que no lo reconociera, que no reconociera una autoridad, sino que fuera una persona con la que pudiera dialogar, etcétera. Y este trabajo se llama acompañamiento dentro de la universidad y estamos una serie de maestros que estamos con ellos en una clase de todas las que tienen en la semana y impartimos una cosa que se llama el taller de valor de la vida. El nombre es muy bonito porque de eso se trata, de acompañar al alumno, detectar desde la experiencia del maestro si hay problemas para canalizarlos a otras instancias dentro de la misma coordinación, a expertos, orientadores, psicólogos, médicos. Entonces, esto hace que la preparación del alumno sea integral, que realmente podamos estar en contacto y podamos ayudar y retroalimentarnos, porque esa es la verdad de toda esta convivencia tan importante. Por eso yo digo que es una forma de vida, el lasallismo es una forma de vida. México, la Ciudad de México es una ciudad enorme. El grupo de ustedes es grande, que puede cubrir la ciudad, o cómo ustedes hacen, por ejemplo, unas obras cuando se organizan para hacer algún plan, que tienen algún proyecto que abarca toda la ciudad o solamente una zona de la Ciudad de México. No solamente, es que, bueno, la Universidad La Salle en la Ciudad de México es enorme, yo no le puedo decir ahorita cuántos alumnos son, pero es enorme. Y pues yo participé con mis alumnos en labor social fuera de la Ciudad de México, en Estado de México, por ejemplo, que es dentro de la zona metropolitana, pero sí, realmente la Ciudad de México es muy, muy grande y la labor social sí se extiende a toda la República Mexicana. Okay. Sí, hay grupos que, por ejemplo, yo recuerdo el hermano Valerio tenía un grupo que construían casas de muchachos pasantes de arquitectura y de ingeniería, que él los llevaba, el hermano Valerio, que en paz descanse, los llevaba a participar en este trabajo. En México, todos los profesionistas tenemos que cubrir un año de lo que se llama, de lo que llaman servicio social. Y este servicio social, en la mayor parte de las universidades, es un servicio social que pues se restringe a pues ayudar a ser auxiliar de oficinas o ser auxiliar de trabajos y demás.
Y yo también participé, por ejemplo, con la Universidad Panamericana, la Universidad Iberoamericana, en que constituimos un verdadero servicio social. Es decir, que el profesionista realmente participara desde su profesión en labores sociales. La Universidad La Salle procura que este servicio social sí se preste desde un área de expertise, de profesionalismo de los muchachos, para que sea efectiva, no solamente sea una labor social que no tenga un objetivo, sino que esté muy bien estructurada y planeada. Actualmente ya estás tú jubilada, como nos mencionaste, pero sigues ligada todavía a La Salle porque, como tú dices, es una forma de vida, que eso ya no se puede dejar. ¿Actualmente estás trabajando en algún proyecto o tienes algún proyecto en mente que piensas trabajar en el futuro cercano? Sí, efectivamente, yo me puse en contacto de nuevo con Alejandro Galván Ibáñez y para interesarme en los proyectos que se estén realizando. Ya me comentó que me iba a avisar al respecto, y específicamente a mí me interesaría lograr una red efectiva entre los lasallistas. Y no me refiero solamente a los lasallistas que hayan sido estudiantes en la universidad, sino que, o en los colegios lasallistas, que lasallistas no son solamente los que estudiamos, no somos solamente los que estudiamos en La Salle, sino los maestros, aunque hayan estudiado en otras universidades, tienen esta vocación de lasallista. Uno de los aciertos de la universidad aquí en México es que ofrece un diplomado del lasallismo, tal cual, en el cual se estudia o se aborda toda la obra lasallista, cuál es la finalidad, cuáles son los principios. Yo puedo afirmar que los maestros que participamos en la universidad, además de los que estudiamos allí, somos realmente lasallistas. Entonces, crear una red de comunicación y para enfrentar y para llevar a cabo proyectos con la finalidad de lograr pues todos los objetivos que pudiera señalarse dentro del movimiento lasallista. Mencionaste que hay un diplomado lasallista que ofrece la Universidad de La Salle en México. Efectivamente, es un diplomado que tomamos maestros y administrativos dentro de la universidad y que desarrolla los objetivos que estableció el señor de La Salle al formar las escuelas de los hermanos, de las escuelas cristianas. Entonces, es muy interesante porque hay una sintonía en la labor, ¿no? Es el ponernos todos de acuerdo en este trabajo. Bueno, muchísimas gracias por haber conversado esta noche con nosotros, habernos contado tu historia, muy interesante. Yo creo que ya Dios designó tu vida a ser lasallista porque desde tu infancia en Cuba estuvo relacionada a través de tu tío con los hermanos de La Salle. Saliste a otro país, como tú dijiste, por los problemas políticos, obviamente que todos sabemos que ocurrió en Cuba en esa época, y seguiste la vida, te abrió los caminos a ser una lasallista de corazón hasta el día de hoy. Es una historia realmente hermosa. Y ahora en Cuba, gracias a Dios, las cosas han mejorado, porque los grupos de jóvenes que se reúnen con los hermanos lasallistas de lasallanos allá en Cuba
lo hacen con libertad, ya no lo hacen con la persecución que la tuvieron en tu época. Las cosas han mejorado creo que desde que vino el Papa a Cuba, que hizo ese milagro, y podemos estar tranquilos ahora sabiendo que los chicos en Cuba se reúnen con los hermanos de La Salle y tienen un grupo muy, muy, muy hermoso. De repente quería comentarte también por último que mis hijos son lasallistas también. Mi hija estudió en la Universidad La Salle y mi hijo hizo la especialidad en la Universidad La Salle. Ay, qué hermoso. Muchas gracias por contarnos esa noticia. Claro que sí, tenía que ser lasallista. Muchísimas gracias, Silvia, por tu tiempo. Honor haberte tenido en nuestro programa Lasallistas en el Mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por contarnos tu historia y estamos seguros de que vas a seguir en el camino de lasallistas, tus hijos también, y que México está muy bien representado con Alejandro y contigo por allá. Muchas gracias a todos por escucharme, pero además invitarlos a que vengan a México. Esta es su casa y me dará mucho gusto conocerlos y estar en contacto con ustedes. Muchísimas gracias. Viva Jesús en nuestros corazones. Por siempre. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! Mi sangre por ti daré yo. Soy pura mexicana y nunca me he rajado. Si quieren informarse, la historia les dirá que México es valiente y que nunca se ha rajado.